El Centro Cristiano El León presenta. Gloria a Dios que están aquí con nosotros en este día y nos estamos gozando. Esta mañana en la radio estábamos hablando acerca de gozarnos en el Señor, de tener ese gozo siempre con nosotros. Leímos algunos versículos y el que me quedó marcado es Isaías 52, donde dice que tenemos que estar gozosos en nuestra salvación. No más y únicamente y simplemente porque Él nos rescató, porque Él nos salvó, debemos estar gozosos siempre, día y noche, gozosos porque Él nos salvó. Entonces, por la salvación que Él nos entregó gratuitamente, tenemos que estar llenos de gozo. También en Filipenses 1:25 dice: pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con vosotros para vuestro desarrollo y gozo en la fe. O sea que tenemos que gozarnos en la fe. Tenemos que tener fe y gozo en este caminar. ¿Y por qué fe y gozo? Bueno, como les dije, el Señor quiere que estemos gozosos. Él se goza cuando nosotros estamos contentos, cuando nosotros nos gozamos, cuando nosotros estamos llenos de jubileo por la salvación que Él nos ha dado. Pero la fe, y ahí es donde a veces todos flaqueamos un poquito. La fe es donde a veces creemos a Dios, pero no creemos en Dios. Muchas veces nos pasa, y a todos, y el que levante la mano lo acusamos de mentiroso ahorita mismo. Cuando caminamos en la fe, cuando caminamos con el Señor, van a venir tormentas, van a venir tribulaciones, van a venir problemas, van a venir una innumeración de cosas en contra de nosotros. Y la fe de nosotros es lo primero que empieza a derribarse. Nuestra fe empieza a decaer, empezamos a sentirnos mal, empezamos a creer las mentiras del enemigo, empezamos a mirar las cosas del mundo como si nos pertenecieran a nosotros. Pero la palabra nos dice que somos hijos de Dios, que somos coherederos del reino de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos envolvemos en las cosas del mundo y dejamos que el mundo nos transforme a nosotros, en lugar de nosotros transformar al mundo? Y eso es algo muy importante y como dije, nos pasa a todos nos falla la fe de vez en cuando y cojeamos un poquito y estamos ahí con la fe, pero tenemos que afirmarnos en la fe, tenemos que caminar con la fe, porque yo no sé sus Biblias, pero la mía en ningún versículo me dice que somos derrotados. En ningún versículo la Biblia dice que somos derrotados, que somos vencidos, que somos nada. Yo no sé la Biblia de ustedes, pero la mía dice que somos victoriosos, que somos llenos de bendición, que somos coherederos del reino de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros caminamos en el mundo siempre quejándonos, siempre diciendo ay, me duele, ay, la situación, ay, el gobierno, ay, es que pastor, usted no sabe cómo es el gobierno aquí, usted no sabe lo que está pasando. Y no vengo a hablar de política ni mucho menos, simplemente eso es lo que pasa en todo el mundo. Donde quiera que tú vayas, todo el mundo va a tener alguna queja acerca del gobierno, acerca de sus finanzas, acerca de sus hijos, de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre estamos con esa quejabanza, siempre estamos dándole una alabanza al enemigo. Y no quiero darle mucha esfuerzo o mucha crédito al enemigo. Estuvimos hablando de eso un poquito esta mañana también, que tenemos que pararnos firmes en la palabra. Tenemos que pararnos firmes en lo que el Señor nos ha hablado, en lo que Él nos ha llamado. Él nos ha dicho que somos hijos de Dios. En Juan 4 dice que mayores cosas que nuestro Señor Jesús haremos. Entonces, ¿por qué no las creemos? ¿Por qué siempre estamos con esa duda, con esa incertidumbre de si va a acontecer?
Muchas veces oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y no vemos el resultado. Y cuando no vemos el resultado, entonces empezamos a dudar y empezamos a decir, bueno, ¿será que en verdad esto es lo que Dios quiere? ¿Será que en verdad debería estar orando por eso? ¿O será que estoy haciendo algo mal? ¿O será que será? No oramos conforme a la fe. A veces no oramos y solamente como para cumplir un requerimiento, para decir, ok, podemos darle una rayita a esta cajita y ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto. Pero no nos ponemos en verdad a pensar y a activar nuestra fe. Cuando tú oras por algo, cuando tú oras por una sanidad, cuando tú oras por tus finanzas, cuando tú oras por tu familiar que no conoce a Cristo, tienes que orar con la certeza de que ya hecho está, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Entonces, ¿por qué nosotros siempre lo leemos ese versículo y sí, la certeza de las cosas que no se ven, pero no lo creemos? No oramos demandando de la Biblia lo que la Biblia nos ha prometido, lo que la Biblia nos tiene a nosotros ya preparado. Como dije, en la Biblia en ningún lugar dice que somos derrotados, en ningún lugar dice que somos perdedores, en ningún lugar dice que no obtendremos las bendiciones de Dios, sino todo lo contrario. Dice que tendremos las bendiciones de Dios, que tendremos la sanidad por la cual estamos orando, que tendremos todo, porque Isaías 53 dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades, pero oramos, ay Señor, si es tu voluntad, Padre, sáname. Oh Señor, si es tu voluntad, dame un trabajo, un empleo mejor, un trabajo que pague más, dame para suplir mis necesidades. Si es tu voluntad, claro que es su voluntad, porque Él nos lo prometió, Él nos llamó y Él nos prometió todas esas cosas. Entonces, ¿por qué siempre estamos dudando de lo que Él nos ha llamado a hacer? Y quiero ir al libro de Mateo 14 y vamos a ver una pequeña historia aquí. Mateo 14, 25. Y aquí vemos la historia de Jesús. Manda a sus discípulos por delante y les dice que se vayan en la barca, que Él los alcanzará en unos minutos, en unos momentos. Pero Jesús estaba apartándose de la multitud porque Él quería tener una comunión con sus discípulos. Él quería estar a solas con ellos. Y les dice que vayan por delante. Y el 14, Mateo 14, 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Qué interesante que Jesús los envía primero, los manda a apartarse, a irse a un lugar, y viene de repente una tormenta. Y eso es lo que pasa en la vida de todo cristiano. Jesús nos llama y de repente empiezan todas las tribulaciones, empiezan todos los problemas, empiezan a no alcanzar el dinero, empiezan los problemas en la familia, empiezan todas estas situaciones. Y yo sé que Jesús no era meteorólogo, pero Él conocía que iba a haber una tormenta. Él sabía lo que iba a acontecer. Ellos caminaron con Jesús. Y sin embargo, cuando lo vieron caminando sobre las aguas, se sorprendieron, se asustaron y pensaron que era un fantasma. Pero más interesante, si continuamos leyendo, dice el 28. Nuevamente, entonces, el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En ese momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca, ¿qué? ¿De pocos salvavidas? ¿De pocas ganas? Dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron y diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Wow, yo creo que no entendieron. Jesús llamó a Pedro a caminar sobre las aguas. Y el momento que él dudó, se empezó a hundir. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando entramos en caminar por fe, como decimos, cuando venimos al Evangelio, empezamos a dudar. Empezamos a decir, bueno, no sé si esto va a acontecer, pero voy a orar por si acaso Dios me quiere bendecir. Voy a pedir esto, pero no sé si en verdad Dios me va a escuchar, porque yo no soy santo, porque yo he hecho muchas cosas malas en el mundo, porque he estado pecando, porque soy imperfecto. Todas las excusas del mundo, menos tomar la palabra que Dios nos ha dado. Siempre tenemos excusas, siempre decimos, no, es que yo no soy santo. Entonces venimos donde el pastor, ore por mí, me duele la espalda. Pastor, ore por mí, por mis finanzas. Pastor, ore por mí, por mi familia. Amén. Nosotros podemos apoyarlos en fe. Nosotros podemos orar con ustedes para apoyarlos, porque la palabra dice que donde hay 2 o más congregados en su santo nombre, su espíritu está ahí. Entonces, cuando venimos a una autoridad, a un pastor, aún nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos pastor también y vamos donde él y decimos, apóstol, ore por nosotros. Cada que nosotros viajamos, apóstol, ore por nosotros, estamos saliendo de viaje, envíenos, tenemos esta situación, necesitamos que nos apoye en oración. Pero cuando venimos y esperamos que la fe del pastor o del apóstol sea suficiente para cubrir todas nuestras necesidades y nuestras dudas, ahí es donde nosotros fallamos. Dios escucha las oraciones. La palabra dice, Dios escucha las oraciones del justo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros venimos con un poquito de fe, con una duda en nuestras vidas, y venimos y pedimos por algo, Dios no nos puede complacer. Él no puede escuchar esas oraciones porque venimos dudando de que eso va a acontecer. Venimos diciendo, Señor, necesito un trabajo. Si te place dármelo, si es tu voluntad darme este trabajo. Oh Señor, yo te quiero adorar. Si tú me das este trabajo, yo te voy a diezmar todos los domingos. Si tú me cumples este milagro, yo voy a servir en la iglesia. Y venimos pero con esa fe cojeando, venimos con esa fe arrastrando. Primero queremos una acción de Dios para nosotros poder entonces activar nuestra fe. Y eso no debe ser así. Tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que primero activar nuestra fe, declarar las cosas que no se ven por las cosas que son, y después recibir lo que Dios nos quiere dar. Entonces, si nosotros venimos al Señor, le decimos, Señor, tú me prometiste
que sería victorioso. Tú me prometiste que tendría salvación. Tú me prometiste que todas mis enfermedades fueron sanadas en la cruz del Calvario. Tú me prometiste que esto iba a acontecer. Tú me prometiste la salvación, la vida eterna. Tú me prometiste que todos mis familiares conocerían del Señor. Tú me prometiste que yo y mi casa seremos salvos y que serviremos al Señor. Cuando tú vienes al Señor con esa audacia, con ese denuedo, el Señor no tiene otra opción más que: mi hijo me está hablando. Mi hijo está creyendo lo que yo ya le había dado, lo que yo le había ya prometido, lo que yo le dije, y me lo está reclamando. La palabra también dice que ¿qué padre cuando viene un hijo y le pide un pan y le da una piedra? Así mismo es nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros vengamos ante Él y pidamos con denuedo. La palabra dice que el reino de los cielos está lleno de violencia. No está hablando de que los ángeles están ahí como las guerras de las galaxias, peleando con demonios. Cuando dice que el reino de los cielos hay violencia, eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos que entrar al reino de Dios y pelear por nuestras cosas, pelear por nuestras bendiciones, pelear por nuestras familias, pelear por nuestras finanzas, pelear por todo lo que nos pertenece. No. A ver, yo creo que mejor que me predique mi esposa. No están entendiendo. No están entendiendo, porque si entendieran, yo ya estaría brincando por aquí, corriendo por todos lados, porque aleluya, gloria a Dios, que Él me prometió que yo soy un vencedor, que yo tengo victoria, que yo soy un hijo de Dios y todas las cosas que Él me prometió me las va a entregar. Nosotros tenemos acceso desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Tenemos acceso directo a través del Espíritu Santo al trono de Dios. Nosotros no necesitamos intercesores, no necesitamos alguien que esté ahí mandando mensajitos por nosotros. Nosotros tenemos el celular de Dios, tenemos el WhatsApp de Dios directamente para mandarle un mensajito y decirle: Señor, mira esta situación, mira lo que está pasando a mi alrededor, y tu palabra me prometió que yo voy a tener las cosas, que yo voy a ser bendecido, que esto es mío, que este territorio que yo estoy pisando es mío. Entonces yo tengo que reclamarle al reino de los cielos lo que ya está escrito. Pero cuando nosotros venimos, bueno, Señor, ¿será que me podrías dar una casita? Señor, ¿será que me podrías dar un trabajito? Señor, ¿será que me podrías bendecir con la salvación de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa? Dios no puede actuar en ese momento. No que no nos está escuchando, sino Él no puede actuar en ese momento porque Él necesita ver tu fe primero. Tú tienes que venir con denuedo ante Él y decir: Señor, tu palabra dice esto, esto y esto. Señor, tu palabra me promete esto, esto y esto. Porque eso es lo que el enemigo hace. Él va ante el Padre y le dice: mira Eddie, mira lo que está haciendo. Y esto no es lo que dice tu palabra. Él va ante el Padre y le muestra la Biblia y le dice esto y esto y esto. Cuando el enemigo tentó a Jesús, Él le recitó versículos de la Biblia. Él le dijo esto y esto y esto y esto. Él conoce la Biblia y usa la Biblia en contra de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros, que tenemos el poder, que tenemos la autoridad como hijos de Dios, que tenemos el conocimiento de la palabra, por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no vamos ante el Padre Celestial
y pedimos por las cosas que Él ya nos prometió, que Él ya nos quiere entregar, que Él ya tiene listas para todos nosotros. Es simplemente ir y arrebatarlas. Por eso es que hay violencia en los cielos. Yo siempre he pensado, y lo hemos hablado con mi esposa, y ahorita se van a levantar todos los religiosos en Facebook, pero no importa, aquí no somos religiosos, ¿verdad? Si no, entonces estuviera yo encorbatado y con un saco. Pero hemos hablado de que la escalera de Jacob, donde Jacob vio ángeles subiendo y bajando, esa escalera no es para los ángeles. Esa escalera es para nosotros poder subir al trono de Dios, porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Jesús nos dijo que Él nos dejó al Espíritu Santo para que sea nuestro consolador, para que sea nuestro mediador. Entonces nosotros, a través del Espíritu Santo, como dice la palabra, podemos ir ante el trono de Dios y clamar: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo, necesito tu intervención en esta situación, necesito que te encargues de este problema. Pero para eso necesitamos activar nuestra fe, para nosotros poder tener acceso a ese trono celestial, para nosotros poder subir la escalera de Jacob, ir y arrebatar nuestras bendiciones, ir y arrebatar la solución a todos nuestros problemas. Pero para eso tenemos que tener la fe, tenemos que tener denuedo y tenemos que salir del bote. La barca en la que nos encontramos es algo cómodo, es algo que nos da comfort, nos da comodidad. Es algo conocido, es algo que ya estamos tranquilos, porque es nuestra barca. Aquí no nos vamos a hundir, pase lo que pase, porque aquí estamos en nuestra barca. Estamos seguros hasta cierto punto. Pero el momento que tú sales de la barca y empiezas a caminar sobre las aguas, el momento que tú crees en la palabra y empiezas a caminar sobre la palabra de Dios, ahí es donde Dios va a activar las cosas. Él va a empezar a soltar todo lo que Él tiene guardado para ti. Porque no es solamente que Señor, 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 como un lorito, estar Señor, 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 Señor. No, también tenemos que buscar y tener fe y nosotros movernos en esa fe y poder caminar sobre las aguas y poder caminar sobre esa fe y tener el denuedo para ir y pedirle al Señor. Un niño chiquito cuando viene a donde el papá, ¿dónde está David? David está atrás. Y viene y dice: papi, 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 quiero un caramelo. Papi, 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 quiero un juguete. ¿Qué padre no se lo da? A veces hasta nomás para sacárnoslo del medio. Ok, ten, ya, no me molestes, como hizo el juez con la viuda. Ella venía constantemente: hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Hasta que el juez dijo: esa viuda me tiene hasta aquí. Denle justicia a esa viuda, por el amor de Dios. Así mismo va a ser el Señor con nosotros cuando nosotros vayamos ante Él y pidamos con denuedo lo que Él tiene preparado para nosotros, no pidiendo con duda, no pidiendo si es tu voluntad. No, claro que es su voluntad, porque somos hijos de Dios, somos creación de Dios, somos la única cosa que Dios creó con sus manos. El resto de las cosas fueron sopladas. Él habló y dijo: hágase la luz, hágase la tierra, hágase la música, hágase la lluvia. Todo Él lo sopló. Lo único que Él formó con sus propias manos fuimos nosotros. Lo único que Él tocó fuimos nosotros. Entonces nosotros tenemos que activar esa fe en denuedo. No que no tengan fe,
y no me tomen a mal, no vengo aquí a criticarlos ni a decirle, usted no tiene fe. No, sino que tenemos que activar una fe diferente, una fe con denuedo, una fe con acción, una fe que sea viva, una acción, una fe con audacia. Porque nosotros tenemos que ser más audaces que el enemigo. Tenemos que ser más audaces que él, porque nosotros tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces nosotros tenemos más acceso, tenemos el acceso VIP, tenemos el acceso así cuando vas a un concierto y te dan la carnera y puedes entrar a todos los lugares. Así mismo somos nosotros en los cielos, cuando nosotros entramos a los cielos y tenemos acceso a todo. Y tenemos que constantemente orar y orar y orar y estar en acuerdo con la palabra. Si lo que estás pidiendo no se ha acontecido, no quiere decir que no va a acontecer. Simplemente tienes que continuar y continuar y continuar presionando sobre la palabra. Seamos claros en esto. Si tú estás orando por la esposa del hermanito, Dios no te va a bendecir con eso. Dios no te va a bendecir con algo que va en contra de su palabra. Pero si lo que tú estás pidiendo es del reino de Dios, si tú estás pidiendo un mejor empleo, que tengas libre los domingos para poder venir a servir a la iglesia, Dios te lo va a dar. Si estás pidiendo la salvación de un familiar, Dios te lo va a cumplir. Si tú estás pidiendo una sanidad, Dios te la va a entregar. Si tú estás pidiendo algo sobrenatural, que sea bajo los estatutos de Dios, Dios te lo va a cumplir, porque eso es lo que dice tu palabra. Él se deleita dándonos a nosotros lo que nosotros le pedimos, porque Él es un Dios de sobreabundancia. Cuando Él empieza a derramar sus bendiciones sobre nosotros, son cosas que Él no para. Él continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y continúa bendiciéndonos. Pero tenemos que tener el denuedo, tenemos que tener la audacia para ir y arrebatar las cosas del cielo y traerlas aquí a la tierra. Tenemos que ir hacia el trono de Dios y decirle: Señor, esto es lo mío, esto es lo que tú me prometiste, todo esto que tú me has dado, todo esto que tú me quieres dar, dámelo ahora, porque estoy ansioso por lo que tú me quieres dar, porque yo quiero que tú me entregues las cosas que me pertenecen, porque ya tú me las prometiste, son tuyas. Tuya es el oro y la plata, y tú me prometiste que soy coheredero con Dios. Entonces, ¿por qué estamos siempre quejándonos y no creyendo en la palabra? Tenemos que ser audaces, tenemos que caminar sobre la palabra, tenemos que demandar de la palabra lo que la palabra nos ha ya prometido. Tenemos que caminar sobre las aguas, salir de nuestra comodidad y entrar en las aguas. Yo me imagino que cuando Jesús sacó a Pedro del agua y entraron a la barca, todos los apóstoles estaban te mojaste. Mírate cómo estás mojado. ¿Tú pensaste que eras como Jesús y que ibas a caminar sobre el agua? Yo me imagino que le estaban haciendo bullying todos los apóstoles ahí en la barca. Pero ¿sabes qué? Pedro se empezó a hundir porque él quitó sus ojos del Señor. Pedro empezó a hundirse y sí, se mojó, pero el Señor estaba ahí inmediatamente, dice la palabra. Tan pronto él clamó y dijo: Señor, la mano de Dios ya estaba ahí. Él todavía no terminaba de decir: sálvame, cuando él ya lo tenía de la mano, ya lo tenía sujetado, ya lo tenía saliendo del agua. Y así mismo Dios hace con todos nosotros. Cuando estamos en una situación, simplemente hay que clamar a Él y decir: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y Él va a venir así inmediatamente y nos va a sacar de esa situación. Pero tenemos que hacerlo con audacia, tenemos que hacerlo con denuedo. ¿Y qué importa que se están riendo los apóstoles? ¿Qué importa que se estén ahí, que esté todo mojado? Por lo menos él tuvo una experiencia sobrenatural, una experiencia que yo creo que muchos matarían por tener. Bueno, no,
aquí no vamos a matar a nadie, no somos cristianos. Pero ¿cuántas personas no darían millones de dólares para poder caminar sobre el agua? ¿Cuántas personas no quisieran tener ese encuentro con Jesús? De que en tu momento de necesidad más grande, ya estaba Jesús ahí rescatándote, ya estaba ahí antes de que tú terminaras de pedir por auxilio, ya Él ya estaba rescatándote. Y Él tuvo una experiencia sobrenaturalmente, porque Él pudo caminar sobre las aguas. Él pudo tener, aunque sea por unos segundos, pero Él caminó sobre las aguas. Yo no sé si el apóstol Crispín ha caminado sobre las aguas. Bueno, caminar sobre las aguas, no dar órdenes a las aguas. Es diferente. Aquellos de ustedes, ¿qué está hablando? Los que ya han estado aquí conocen la historia que el apóstol ha comentado, y creo que yo también la conté el año pasado, cuando fuimos en Venezuela y le dimos órdenes al mar para que hiciera lo que nosotros queríamos que hiciera. Y no caminamos en el agua cerca, esa es la próxima clase. Pero nosotros tenemos que andar con esa fe, tenemos que activar esa fe y demandar de la palabra. Y es algo tan simple, pero se nos olvida, se nos hace tan difícil muchas veces hacer eso, caminar en fe, caminar con esa audacia y venir y reclamar a Dios lo que Él nos ha prometido. Como un pequeño testimonio, nosotros, los que nos conocen, estábamos radicando en Nueva York, vivíamos en Nueva York hasta hace 2 meses. El Señor nos ha venido hablando acerca de mudarnos, ir a la Florida. Yo no me gusta la Florida, hace mucho calor, no hay nada que hacer en la Florida, no me gustan las playas. Y yo estuve peleando con Dios por 2 años antes de obedecerle para irnos a Florida. Y cuando este año, en aproximadamente enero o las últimas semanas de diciembre del año pasado, yo me rendí totalmente. Pues sí, en diciembre, regresando del año pasado que estuvimos en diciembre aquí en Argentina, regresé a Nueva York y le dije: Señor, me rindo totalmente a tu voluntad. Yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé qué es lo que voy a hacer, pero yo te obedezco, me voy. Y con problemas, con situaciones, etcétera, etcétera, pero yo dije: no, yo me tengo que ir a obedecer a Dios, yo tengo que ir a Florida. Y parte de eso es que yo pensé, por el negocio, la empresa de nosotros, que donde teníamos que ir es donde estaban los judíos, porque eso es lo que nosotros hacemos, trabajamos con judíos. Entonces, en la Florida, en el estado de Florida, Miami, y hay otra ciudad que se llama Boca Ratón, es donde está la mayor concentración de judíos. Y dije: bueno, el Señor me está llamando a Florida, tengo que vivir de alguna forma, mi compañía funciona alrededor de los judíos. Mi empresa, pues, nos vamos a Miami, nos vamos a Boca Ratón, que queda como a 45 minutos de Miami. El punto es, yo dije: nos vamos al sur de la Florida, que es donde están esas 2 ciudades. Y ese fue mi plan. Yo dije: Señor, nos vamos a Florida, nos vamos a Miami, nos vamos a Boca Ratón, donde tú me quieras enviar, yo voy, me sacrifico. Pero mi esposa me había insistido hacía 3 años, y cada ratito insistía que nos fuéramos a Orlando. En Orlando está nuestra hija mayor, lleva 3 años allá estudiando, y mi esposa continuamente: vámonos para Orlando. Y yo le dije: no, a cualquier lado menos a Orlando. Me gusta imitar a Mickey Mouse, me gusta imitar a todos los muñequitos, pero no nos vamos a ir a Orlando. Sí, a Orlando. Entonces, el Señor tiene un sentido del humor. Él nos llevó a Florida este verano, cuando yo le había dicho: Señor, cuando terminen la escuela en el verano mis hijos, nos vamos para Florida. Llegó el verano,
Había muchas situaciones en el ministerio. Me imagino que todos o la mayoría conocen que nuestro apóstol Ricardo Reyes estuvo muy enfermo, estuvo hospitalizado. Y yo dije, Señor, yo no me puedo ir. No me puedo ir ahora y dejar el ministerio prácticamente a la deriva, solo. Porque la apóstol Lucy estaba cuidando al apóstol y no había quien pudiera tomar el mando del ministerio, quien pudiera cuidar la iglesia, porque el apóstol estaba incapacitado, la apóstol Lucy estaba cuidándolo. Entonces yo dije, Señor, yo no me puedo ir así. Yo te obedezco, tomé la decisión de seguirte y obedecerte y me rendí a tu voluntad. Me voy a Florida, pero no ahorita. Dame 2 meses. Déjame dejar esto bien formado. Déjame levantar a otros líderes que se puedan quedar aquí. Déjame ver qué es lo que va a pasar con el canal, con la radio, con la iglesia, con el apóstol. Y como cosa rara, silencio. Y yo oré, y oré, y oré, y silencio. Y bueno, yo tomé el silencio como que era una confirmación. Yo dije, ok, Señor, no me estás diciendo que no. Entonces estamos de acuerdo, me voy a quedar en Nueva York. Pero una larga historia corta, el apóstol salió del hospital y las cosas empezaron a abrir, se empezaron a dar situaciones que me trajeron a Florida precisamente en agosto, en el verano, cuando nosotros habíamos prometido que nos íbamos a ir a Florida. Y nosotros íbamos solamente a hacer un pequeño paseo, íbamos a llevar a una sobrina a otra ciudad en Tampa, que queda a 1:30 de Orlando, pero no es tan al sur como Miami. Entonces el plan mío, dije, bueno, llevamos a la niña a la universidad y de ahí seguimos nuestro camino hacia Florida, hacia Miami. Y ese era nuestro plan, pero el Señor tenía otros planes. Paramos en Orlando unos días para disfrutar, para ver al ratoncito, bueno, para que los niños disfrutaran. Y estando ahí en Orlando, el Señor me habló y me dijo, es aquí y es ahora, o nunca. Es aquí en Orlando donde yo te necesito. Dije, Señor, pero habíamos quedado que yo iba a ir al sur de Florida, a Miami, donde mi empresa puede prosperar. Aquí y ahora. Aquí es donde te necesito. Entonces regresamos a Nueva York. Hablé con mi esposa, le dije, ganaste. Yo no sé qué hiciste, pero ganaste. El Señor me dijo que nos teníamos que venir a Florida, a Orlando. Regresamos a Nueva York, empacamos todas las cosas, porque recuerden que yo solamente venía de paso, venía a pasar unos días y regresábamos. Y regresamos a Nueva York. En cosa de 2 semanas entregamos el apartamento donde estábamos viviendo. Salimos de todas las cosas, todas nuestras pertenencias, nuestros muebles, nuestra ropa, todo, absolutamente todo. Nos venimos prácticamente con las maletas, la ropa de verano que podíamos usar en Florida y algunas cositas, algunas pertenencias que se vinieron con nosotros, pero el resto, todo nos despojamos de todo y empezamos a caminar creyéndole a Dios. Hicimos como Pedro y salimos de la barca y caminamos sobre las aguas, porque cuando Dios nos llamó a Florida, le dio a mi esposa la palabra en Hebreos, donde habla a Moisés, el Señor le dice, ve de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Abraham, bueno, son los mismos. Abraham, ve a la tierra que te mostraré. No le dijo, ve a tal ciudad, no les dio las coordenadas en el GPS, le dijo, ve, sal de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y así mismo, sin pensarlo, nosotros hicimos, salimos de nuestra tierra, lo que conocíamos, donde yo nací, crecí, me crié y todo.
salimos de ahí para irnos a una ciudad desconocida. Nosotros salimos sin rumbo. Yo pensaba que íbamos a ir a una ciudad que medio conozco, que era Miami, pero resultó que no, era una tierra desconocida completamente, donde nuestro único apoyo es nuestra hija, que está ahí por unos años, pero fuera de ahí no tenemos empleo, no tenemos amistades, no tenemos nada ahí en Orlando. Ni siquiera conozco la ciudad. Y es una ciudad que en estos momentos está en un crecimiento y hay construcción por todos lados. Y yo voy manejando siempre y voy con el GPS, y siempre el GPS va a veces no sé si aquí les pasa, pero recalcula y me dice: voltee 300 metros atrás. Ya me pasé en la salida y empieza otra vez. Total que es un lugar desconocido para nosotros. Y constantemente me estoy perdiendo, estoy manejando y me estoy perdiendo porque no conozco la ciudad. Estoy en la tierra que Él me mostró en el camino. Yo no iba a Orlando, ese no era mi punto final. Sin embargo, esa es la tierra que te mostraré. Esa fue la tierra que yo pasé, iba en camino, y estando ahí fue cuando el Señor me dijo: es aquí y es ahora. Y nosotros tomamos ese paso de fe, saltamos en las aguas, caminamos hacia Florida, sin tener ningún apoyo, sin tener ningún respaldo, sin conocer la ciudad, sin saber a qué íbamos. Mi hijo mayor me dice: ¿y qué vamos a hacer en Florida? Digo: bueno, tú vas a ir a la escuela. Ok, y dice: ¿y tú? No sé. Me dice: ¿vas a abrir iglesia? No sé. ¿Vas a ir a trabajar en algún lado? No sé. ¿Vas a abrir una empresa nueva? No sé. Simplemente caminé. El Señor me dijo: camina a Florida, y yo caminé hacia Florida. Caminé sobre las aguas sin saber a dónde iba. Y estamos caminando sobre las aguas aún. Todavía no estamos situados. Estamos viviendo con mi hija. No hemos conseguido casa propia. Así como estoy como Jesús. No tengo dónde reposar mi cabeza. Pero por eso les digo que nos pasa a todos, porque a mí también me ha quebrantado a veces la fe, y digo: Señor, pero ¿y ahora qué hago? Señor, no tenemos dónde vivir. Estamos indigentes. Bueno, no. Pero no tenemos dónde vivir, un lugar propio. Digo: Señor, no tengo ingresos. Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero una vez que caí en cuenta sobre esta palabra y empecé a demandar de la palabra y empecé a demandarle a Dios, y dije, todo empezó a cambiar. Yo empecé mi oración, en lugar de decir: Señor, dame una casa, Señor, necesito dónde vivir, Señor, necesito dónde tener mis hijos en un lugar estable. Dame una casa, Señor, dame un lugar donde vivir, dame dirección, ¿qué es lo que voy a hacer? Y esas eran mis oraciones diarias. Pero cuando el Señor me reveló esto, mis oraciones cambiaron. Mi forma de comunicarme con Dios empezó a cambiar. Y empecé a decir: Señor, tú me enviaste a Orlando. Tú me dijiste que viniera a Florida. Y tú me tienes que entregar una casa, porque yo tenía casa en Nueva York. Yo estaba bien en Nueva York, mi empresa estaba funcionando en Nueva York, y ahora estoy aquí en Florida, perdido, no conozco a nadie, no tengo amistades, no tengo casa. Señor, tú me trajiste aquí, y tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para mentir, y tú me prometiste que tú me vas a entregar una casa. Tú me prometiste que yo tendré dónde crear a mi familia, dónde vivir. Tú me prometiste que echaría raíces en Florida. Tú me prometiste que yo iba a prosperar en Florida, porque yo no quería venir a Florida. Tú me trajiste y yo te obedecí. Ahora tú tienes que hacer tu parte, Señor. Tú tienes que entregarme una casa. Tú tienes que darme lo que tú me has prometido.
y la gloria y honra al Señor. Estando aquí, ayer, porque pasamos muchas situaciones en Orlando. Primero íbamos a comprar casa y nos dijeron: su crédito no está bueno. En los Estados Unidos todo se compra con crédito. Y nos dijeron: su crédito no está bueno, no puede comprar casa ahorita. Le sugerimos que rente por un año, arregle su crédito, y una vez siendo residente de Florida por un año, lo podemos meter en programas donde usted puede comprar casa con 0% de enganche, de interés. Y yo dije, bueno, porque si usted va a comprar una casa ahorita con el crédito que usted tiene, le van a pedir el 30% del valor de la casa por adelantado, y después le financian el resto. Entonces yo dije, bueno, no tengo el 30% de una casa. Entonces empezamos a buscar para rentar una casa, un apartamento, una casa, y se volvió un martirio. Eso era un calvario diariamente, yendo a ver apartamentos, yendo a ver casas, llenando aplicaciones, llenando papeles, haciendo aquí y allá. Estuvimos 2 meses en esa búsqueda. Y yo, Señor, si te place, Señor, dame un hogar. Señor, si te place, necesito una casa. Si no estás muy ocupado, ¿me podrías bendecir? Y así estuvimos por mucho tiempo, por un par de 2 meses, 2-3 meses. Y finalmente, en un tiempo de oración, el Señor me dijo: yo no te envié a Florida a rentar. Yo no te envié a Florida a andar rodando. Yo tengo un propósito contigo en Florida y te envié a Florida. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Ahí fue donde yo empecé a cambiar y empecé a leer esta palabra y empecé a ver que nosotros tenemos que caminar sobre las aguas, y empecé a demandar de la palabra y empecé a exigirle a Dios lo que Él me había prometido. Entonces cambié mis oraciones. Dije: Señor, tú me trajiste aquí. Señor, tú me prometiste una casa. Señor, yo necesito que tú cumplas, porque yo cumplí mi parte. Yo salí de mi casa, yo salí de mi tierra y fui a la tierra que tú me ibas a mostrar, y aquí estoy. Y como le estaba diciendo, ayer recibí un mensaje del agente de bienes raíces, que es el que nos está ayudando con el proceso, porque ya cuando yo entendí eso, yo empecé a demandar. Yo dije: yo no voy a rentar, se me ha hecho muy difícil rentar. Me estaban pidiendo hasta la huella de mi abuelito muerto, me estaban pidiendo cosas que no podía yo producirles. Entonces yo cambié mi oración, cambié mi pensar y dije: no, nosotros venimos a Florida para quedarnos. Nosotros vamos a echar raíces en Florida. Nosotros vamos a crecer en Florida. Entonces necesitamos algo estable. Necesitamos una casa propia para poder nosotros enfocarnos en las otras cosas que tú nos tienes. Y como les iba diciendo, ayer recibí el mensaje que la casa estaba aprobada. Antes de venirnos, amén. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque nosotros decidimos caminar sobre las aguas. Decidimos obedecerle a Dios y demandar de la palabra. El Señor nos empezó a inquietar de venir nuevamente a Argentina. Nos empezó a dar palabra, nos empezó a decir que necesitábamos venir nuevamente a Argentina. Y yo, con todas estas cosas, con estas situaciones, yo dije: Señor, pero no tengo ni
ni casa. ¿Qué voy a hacer? O sea, me voy y dejo todo en el aire. Me dijo, tranquilo. Recibí paz en mi corazón dentro de mis oraciones. Nos subimos al avión, 12 horas de viaje. Llegamos aquí y todavía con esa preocupación en mi corazón, pero certero de que Dios iba a hacer algo, porque yo estaba haciendo la voluntad del Señor. Estábamos nosotros como pareja haciendo lo que el Señor nos había llamado a hacer. Entonces ahora le toca al Señor cumplir lo que Él nos había prometido a nosotros, porque ya nosotros estamos haciendo la voluntad de Él, estamos obedeciendo, estábamos caminando sobre el agua, porque cualquier otra persona hubiera dicho, bueno, yo viajo allá cuando esté estable, cuando tenga una casa donde regresar. Pero sin embargo nosotros caminamos sobre el agua, creímos a Dios y empezamos a demandar de Dios. Empezamos a pedirle por lo que Él nos había prometido, por lo que Él nos había prometido, por lo que Él ya tiene para nosotros, que es una casa en Florida, y ya la tenemos. Y la otra parte de ese testimonio es que yo no tengo la plata, no tengo el dinero para la casa, pero él sí, Él la tiene. Su palabra me dice que Él es el dueño del oro y la plata, y yo soy coheredero con Jesucristo. Entonces no me preocupo, no tengo la plata, los papeles ya están, ya la compañía está firmando papeles, es cosa de yo regresar a Orlando y firmar papeles, y no tengo el dinero para dar el adelanto de la casa, pero yo creo que el Señor sí lo tiene. Yo sé que Él tiene toda la plata, y que cuando nosotros lleguemos a Orlando va a haber un cheque esperando por nosotros en Florida, y con eso vamos a poder comprar nuestra casa. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que caminar sobre las aguas. Tenemos que caminar en lo sobrenatural para poder ver las cosas de Dios. Porque si nos quedamos aquí en la tierra, nunca vamos a poder ver las cosas sobrenaturales que Él tiene para nosotros. Tenemos que caminar en lo sobrenatural. Tenemos que salir de nuestra comodidad, salir del bote, salir a donde no se puede ver, donde el mundo te va a decir que no se puede, donde el mundo te va a criticar porque eso no está bien, porque eso no es la forma de hacerlo, porque el enemigo te va a decir, tú no tienes nada, no tienes derecho a nada, porque tú no eres nada. Sin embargo, yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé quién me llamó. Así como Jesús llamó a Pedro en la barca y le dijo, ven. Jesús llamó a Pedro. Asimismo el Señor nos llamó a nosotros al ministerio y nos dijo, ven. Nos llamó al pastorado, nos dijo, ven. Y el apóstol Crispín conoce cuánto peleamos nosotros, yo personalmente, con ese llamado del pastorado. Cuánto yo peleé con el Señor para venir a los caminos del Señor y después para venir al pastorado. Pero Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos llamó al servicio. Él fue el que nos escogió y Él fue el que nos preparó. Él fue el que depositó dentro de nosotros lo que Él quiere traer a su pueblo. Él fue el que nos educó, el que nos preparó, el que nos levantó de la nada para poder hacer su obra. Entonces, si yo sé que Él fue el que me llamó, igual que Pedro cuando le dijo, ven. Asimismo, nosotros salimos de la barca y caminamos sobre las aguas. Y así vengo en el día de hoy a decirles que salgan de la barca, salgan de su comodidad, salgan de lo que les da miedo para poder hacer las cosas de Dios. Porque cuando tú pierdes el miedo y caminas sobre las aguas, yo me imagino que Pedro estaba miedoso, él estaba temeroso. Primero el versículo anterior dice que los apóstoles pensaron que era un fantasma.
Ellos estaban asustados, ellos estaban con miedo, pero el miedo es lo que nos detiene de hacer las cosas de Dios. El miedo es lo que te previene, es una muralla que está ahí parada tratando de detener el propósito de Dios. El miedo es lo que nos paraliza y nos incapacita de hacer las cosas de Dios. Pero cuando tú sabes quién es el que está dentro de ti, cuando tú sabes quién es el que te llamó, cuando tú sabes quién es el que te está enviando, entonces tú no hay miedo dentro de ti. Pedro no dudó en salir de la barca y caminar sobre las aguas. Él tuvo miedo al principio, pero cuando supo que era el Señor, el Maestro, el Rabí, el Jesús que lo llamó, inmediatamente él se levantó de donde él estaba sentado, se levantó y caminó sobre las aguas. Salió de la barca y caminó sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas que solamente Jesús hasta había hecho. Solamente Jesús había caminado sobre las aguas. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas después de que él perdió el miedo. Después de que él perdió el miedo. Después de que él estaba temeroso de lo que estaba aconteciendo. Después de que pasó una tormenta, él creyó en la palabra del Señor, porque el Señor lo llamó. El Señor sopló sobre Pedro, le dijo: ven. Y así mismo Dios te está llamando ahora, te está diciendo: ven, pierde ese miedo, suelta esa ancla que te tiene ahí amarrado, suelta esa atadura, esas cadenas que te tienen ahí atado, suéltalas, porque el miedo no es de Dios. Él no nos dio espíritu de cobardía, dice la palabra. Él nos dio espíritu de valentía. Entonces suelta ese miedo, suelta esas cadenas, suelta esa atadura, suelta lo que te está deteniendo de hacer el propósito de Dios y camina sobre las aguas. Empieza a reclamar lo que es tuyo, empieza a reclamar lo que el Señor te prometió. Empieza a decirle: Señor, esto es mío, Señor, esto es mío, Señor, esto es mío. Señor, yo camino sobre las aguas ahora. Señor, yo creo en tu palabra. Señor, yo no tengo miedo. Señor, yo voy a creer en ti. Y así yo me empiece a hundir, yo tengo la certeza de que tú vas a estar ahí para rescatarme. Yo tengo la certeza de que tú vas a estar ahí para liberarme. Yo tengo la certeza de que tú vas a estar ahí para rescatarme de cualquier situación en la que yo me meta. Nosotros tenemos que caminar con audacia, tenemos que caminar y demandar de la palabra. Nosotros tenemos que ser audaces, tenemos que movernos y reclamar de los cielos que nos entregue lo que es de nosotros. Nosotros tenemos que demandar y ponernos en unas situaciones que no, el Señor no va a tener otra alternativa más que darnos lo que es de nosotros. Porque si en lo humano, si yo hubiera esperado a tener la casa primero en Florida, yo todavía estuviera en Nueva York, ni siquiera estuviera aquí. Estuviera en Nueva York esperando a que tuviera la casa en Florida para mudarme a Florida y después venir aquí. Pero no es así es como funciona lo natural. Así es como funciona lo natural. Pero lo sobrenatural funciona al revés. Lo sobrenatural, tú tienes que creer primero, tienes que actuar sobre esa creencia y tienes que reclamar lo que es tuyo. Tú tienes que ser audaz en tus peticiones y creer que Dios te lo va a cumplir y demandar de los cielos que te haga que te cumpla lo que Dios te ha dicho, que cumplan los cielos lo que ya está escrito. Tú tienes que ponerte en una situación que Dios no va a tener ninguna alternativa más que venir a rescatarte, así como lo hizo con Pedro. Cuando tú sales de la barca y empiezas a caminar sobre las aguas, Dios no va a tener otra alternativa más que venir a tu rescate. Si tú te empiezas a hundir, Dios va a venir a tu rescate, porque Él no tiene ninguna otra alternativa, porque Él fue el que te llamó. Él fue el que le dijo a Pedro: ven. Él simplemente pudo haber hecho así y Pedro pudo haber flotado. Sin embargo, la fe de Pedro
la fe que él, la confianza que él tuvo en el Señor, que él fue el que lo llamó, lo hizo perder el miedo, lo hizo caminar sobre las aguas. Y ahí fue cuando el Señor, cuando él empezó a dudar, dice la palabra, cuando empezó a dudar y sintió miedo, ahí mismo clamó porque sintió que se empezó a hundir. Pero ahí estaba el Señor para rescatarlo. Pero como dije, él simplemente pudo haber soplado la palabra y Pedro hubiera levitado sobre las aguas. Pero no, Pedro se puso en una posición sobrenatural. Él puso a Dios en una esquinita y le dijo: o me cumples aquí o me cumples. Tú me dijiste que caminara sobre las aguas, ahora me estoy hundiendo, me tienes que rescatar. Me estoy hundiendo, tienes que venir a mi rescate, tienes que hacer auxilio. ¿Por qué? Porque tú me llamaste. Porque tú me llamaste. Porque tú me llamaste. Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que demandar de los cielos y decir: Señor, tú me salvaste, tú me rescataste, tú me prometiste que mi familia sería salva, tú me prometiste que yo sería sano, tú me prometiste que tendría finanzas, tú me prometiste un negocio, tú me prometiste que me iba a graduar de la universidad, tú me prometiste que yo iba a tener todo lo que mi corazón desea. Pero nosotros tenemos que sacar a Dios de la cajita. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener a Dios dentro de una pequeña cajita, como si fuera una lámpara mágica, y cuando lo necesitamos y llamamos oraciones de 911 y decimos: Señor, Señor, ayúdame. No, tenemos que sacar a Dios de esa cajita. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios sobrenatural, Dios es el Dios creador de todas las cosas. Entonces, ¿por qué lo limitamos a Él? ¿Por qué somos tan temerosos cuando pedimos y decimos: Señor, si te place darme una casita, Señor, si te place darme un vehículo viejito que me lleve de punto A a punto B, así me toca empujarlo de vez en cuando, pero un carrito, porque no quiero pedir mucho, Señor, si no es mucha molestia, Padre, ¿me podrías complacer en esto? Aunque sea una bicicleta métrica. Pero no, tenemos que demandar de Dios lo mejor, porque Él es el dueño del oro y la plata. Y tenemos que demandar lo que Él nos ha prometido. En ningún lugar dice que te va a dar poquito. En ningún lugar en la Biblia dice que Él te va a dar solamente para sobrevivir. La palabra dice que tendrás bendición en abundancia. Que tendrás bendición en abundancia. Entonces, ¿por qué pedimos cosas pequeñas? ¿Por qué lo ponemos en una cajita y lo limitamos a Dios? Tenemos que darle a Dios, dejarlo que Él sea libre y haga lo que Él quiere hacer. Hay un pequeño testimonio de un pastor, un evangelista muy conocido, muy famoso, y lo llamaron para hacer una cruzada. Y él dijo: claro, yo voy y hago la cruzada, pero tengo ciertas demandas. Necesito viajar en primera clase, necesito un hotel 5 estrellas y necesito una ofrenda de $5,000 por una noche. Creo que estoy en el negocio equivocado, ¿verdad? Entonces dice: necesito $5,000 de ofrenda. Y el pastor de la congregación le dijo: ok, listo, necesitamos hacer esa cruzada. No sé de dónde voy a sacar el dinero, pero vos pediste $5,000, te lo vamos a conseguir. Llegó la noche de la cruzada, tremendo servicio. El evangelista, como siempre, sanidades, hubo salvación, de todo. Al final de la noche, el pastor viene con una sonrisa de cara a cara y le da un sobre al evangelista. Le dice: gracias. Y el evangelista le dice: no, gracias a ti, pastor. Cumpliste todas mis demandas. Te pedí que viajara en primera clase, me trajiste en primera clase. Te pedí un hotel de 5 estrellas y no estoy pidiendo nada. Y dice y le dice: y me diste los $5,000 que yo te había pedido. Entonces cumpliste todas mis demandas, todas mis peticiones. Y el pastor le dice: gracias. El evangelista le dice: gracias.
Y el pastor le dice, no, gracias a usted. Entonces el evangelista se quedó. La forma que el pastor se lo dijo tenía como que algo no estaba bien. Le dice, no, pero en serio, le agradezco que haya cumplido con su palabra y que haya hecho todo lo que me prometió, porque hay muchas veces que lamentablemente no me cumplen. Y dice, no, pastor, evangelista, gracias. Y vuelve el evangelista, le dice, no, gracias a usted, gracias por la invitación, gracias por cumplir mis demandas. Y el pastor nuevamente le dice, no, gracias a usted, gracias. Entonces fue tanta la insistencia que el evangelista sabía que algo no estaba bien. Le dice, ¿por qué me das las gracias? Dice, te hice unas demandas que algunas personas piensan que son demasiado, y sin embargo tú las cumpliste y estás contento y me estás dando las gracias, y yo te doy gracias a ti y tú me dices que no, que gracias a mí. Dice, ¿por qué? Y el pastor con esa sonrisa de oreja a oreja y le dice, bueno, tú tuviste unas demandas, unas ciertas condiciones, las cumplimos, me pediste $5,000 y te di el cheque de $5,000. Dice, entonces quiero agradecerte porque tú me pediste $5,000 y te los entregué, pero la ofrenda que recibimos hoy fue de $30,000, que nunca antes habíamos visto una ofrenda tan grande, y esa ofrenda iba a ser para ti, pero tú decidiste pedir solamente $5,000, entonces ten $5,000 para ti, gracias. Y el resto se quedó en la casa. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no pedimos correctamente y ponemos a Dios en una cajita y lo limitamos y le decimos, Señor, quiero una casita, Señor, quiero una bicicleta para poderme transportar. No, tenemos que dejar que Dios sea Dios, sacarlo de la cajita y dejar que Él haga lo sobrenatural en tu vida, dejar que Dios actúe sobrenaturalmente sobre todas tus cosas, dejar a Dios ser Dios. Nosotros no podemos ayudarlo a Él, no podemos limitarlo a Él, pero lo hacemos, y tenemos que parar de limitar a Dios. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Él es grande y Él es sobreabundante. Cuando Él te bendice, Él quiere bendecirte y bendecirte y bendecirte y seguirte bendiciendo sobreabundantemente, pero tenemos que salir y caminar sobre las aguas. Tenemos que dejar Dios ser Dios. Tenemos que caminar sobre las aguas. Tenemos que caminar en lo sobrenatural para que todo eso acontezca. Y así pasó con nosotros. Nosotros estábamos pidiendo una casa de 4 cuartos al principio, y después el Señor me dijo, necesitas 5. Y me puse a contar, dije, sí, tengo 4 niños, nosotros necesitamos una casa de 5 cuartos. Y después me empezó a inquietar mi espíritu, y le dije a mi esposa un día, le dije, ¿sabes qué? Necesitamos una casa de 6 cuartos. Me dice, ahí vas otra vez. Dice, estábamos buscando una casa de 4 cuartos, de 4 habitaciones. Después dijiste 5, ok, accedí a 5. Ahora estás pidiendo 6 habitaciones. Le dije, sí, estoy pidiendo 6 habitaciones y una piscina. Me dice, pero usted está loco. Le digo, no, eso es lo que el Señor me prometió, que me iba a dar grandes cosas. El Señor me prometió y necesito un 6º cuarto. Me dice, ¿para qué necesitas otra habitación? Digo, necesito una oficina y necesito un cuarto de oración, un cuarto de guerra. Entonces ahí cambió. Ok, accedió a las 6 habitaciones. Y eso es exactamente lo que el Señor nos está entregando ahora. Una casa con 6 habitaciones para poder tener nuestra oficina y tener el cuarto de guerra. Pero mientras nosotros estábamos orando por una casita de 4 cuartos, una casita que nosotros pudiéramos acomodarla a nuestro bolsillo, no aconteció nada. Pero cuando le pedí más de lo que necesitaba, cuando le pedí lo que Él me había dicho que me iba a entregar, que eran cosas grandes, cosas sobrenaturales, y con el propósito de Dios, como le dije, sus peticiones tienen que estar alineadas con el propósito de Dios. Yo le dije, necesito una habitación para hacer oficina y hacerlo un cuarto de guerra.
y me entregó una casa de 6 habitaciones para tener una habitación cada uno y tener la habitación para el cuarto de guerra, para el cuarto de oración, el cuarto donde vamos a entrar a buscar su presencia diariamente. Y Él me la está entregando porque eso está alineado con el propósito de Dios. Como le dije, no empiecen a orar por la hermanita que está casada, no empiecen a orar por las riquezas del empresario, no empiecen a orar por cosas que no son alineadas con las cosas de Dios. No empiecen a orar porque se legalice la marihuana aquí en Argentina. No empiecen a orar por cosas en contra de la palabra de Dios. Oren por cosas que estén alineadas con la palabra de Dios y demanden de la palabra de Dios que tiene que acontecer, porque eso es lo que la palabra nos ha enseñado. La palabra nos ha enseñado que tenemos la autoridad para demandar las cosas del reino, arrebatar las cosas del cielo y traerlas aquí. Y por último tenemos que salir en fe y salir de la barca y caminar sobre las aguas para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar sobre las aguas para poder recibir todas las cosas que Él tiene guardadas para nosotros. Tenemos que demandar de la palabra, tenemos que exigirle a la palabra, pero todo con denuedo, todo con denuedo y certeza, y saber exactamente lo que estamos pidiendo, saber exactamente lo que estamos pidiendo, saber hacia dónde queremos llegar y hasta dónde podemos llegar. Porque si pedimos cosas que no son, o si pedimos cosas sin pensarlas muy bien, podemos tener problemas. Eliseo pidió la doble porción de Elías, y aún muerto Eliseo, sus huesos resucitaban muertos. Eliseo no tenía ni idea lo que él estaba pidiendo, pero porque fue algo alineado con el propósito de Dios, Dios se lo entregó. Entonces tenemos que también tener cuidado con lo que pedimos, porque cuando tú pides la doble unción, Dios te la provee. Dios te da la doble unción, pero esa doble unción viene con un precio también. Y el apóstol sabe muy bien de lo que estamos hablando. Cuando tú pides algo sobrenaturalmente, Dios te lo va a cumplir, pero tienes que estar certero, tienes que estar seguro en tu corazón que eso es lo que tú vas a necesitar, que eso es lo que tú quieres en verdad, porque es algo, Dios te lo va a dar y te lo va a dar multiplicado. Como dije, Él es un Dios de sobreabundancia. Si tú le pides la doble unción, Él te va a dar la triple unción. Si tú le pides finanzas, Él te va a dar finanzas sobreabundantes que no vas a saber qué hacer con ellas. Bueno, las traes a la iglesia, no. Pero te va a dar todo lo que tú le pidas. Todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar, siempre y cuando sea acorde a su palabra, siempre y cuando sea lo que tú le estás pidiendo, y que lo hagas con denuedo, y que lo hagas con fe, creyendo que ya está hecho. No diciendo, Señor, si te place, Señor, si no estás muy ocupado, ¿me podrías hacer este favor? No, venir ante el trono de Dios y decir, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, necesito esto. Abba, tú eres mi Padre, dame. Mi situación es esta. Dios conoce todas nuestras situaciones, Él conoce todas nuestras necesidades, Él conoce todo. Pero nosotros tenemos que venir ante el trono de Él y pedírselo. Tenemos que venir con denuedo al trono de Dios y pedir las cosas y activar esa fe sobrenatural para poder caminar sobre las aguas, para poder obtener lo que Dios tiene guardado para nosotros, porque Él entonces va a estar en una posición que tiene que cumplir, porque dice, este chico es loco. Este chico se metió en algo sobrenaturalmente y tengo que ir a rescatarlo y tengo que entregarle lo que él me está pidiendo, porque si no se va a hundir. Se va a hundir y se va a ahogar. Y yo no puedo dejar que mi hijo se hunda. Entonces nosotros tenemos que caminar sobre las aguas, meternos en situaciones que demanden la acción de Dios, que demanden un 911, una emergencia de Dios, que demande una emergencia inmediata, una acción inmediata de Dios, porque nosotros tenemos ese acceso a Él. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos acceso al Dios Altísimo. Tenemos acceso al trono de Dios y podemos pedir las cosas
en abundancia. Podemos pedir las cosas que Él tiene guardadas para nosotros. Tenemos las cosas que Él nos quiere entregar. Pero solamente si tenemos la fe para caminar sobre las aguas. Y no se toma mucho. La palabra dice que la fe es como un granito de mostaza, que con un poquito de fe podemos hacer grandes cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente actuar sobre esa fe, caminar con esa fe, salir de la comodidad, salir del bote y caminar sobre las aguas. Y creerle a Dios que Él va a estar ahí para rescatarnos, que Él va a estar ahí para ayudarnos en cualquier situación que nosotros nos podamos meter. Porque cuando Él escucha a uno de sus hijos clamando y diciendo, Abba, Padre, Él viene al rescate. Él desciende a buscar a sus hijos. Él desciende a proteger a sus hijos. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que creer en eso. Tenemos que activar eso en nuestras vidas y empezar a caminar sobre las aguas. Que solamente así podremos tener acceso a lo sobrenatural. Podremos ver la gloria de Dios actuando en nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos esas acciones y ponemos a Dios en una posición que Él tiene que actuar, lo sacamos de la cajita y dejamos que Dios sea Dios. Cuando nosotros hacemos eso, cosas grandes van a acontecer. Cosas grandes van a acontecer en nuestras vidas, en sus vidas. Yo sé que el año pasado se soltaron muchas palabras proféticas sobre esta casa. Y algunas personas han de decir, ya es casi diciembre y no ha pasado nada. No importa, no importa. El año todavía tiene 2, 4, un mes y medio. Todavía tiene tiempo Dios. Cuando Jesús fue crucificado, uno de los ladrones que fue crucificado con Él, al lado de Él, le dijo, Señor, quiero esta noche estar en tu reino. Y Él le dijo, ok, esta noche estarás en mi reino. En el último segundo, el ladrón recibió salvación. Así es que el año no se ha terminado. Tienes que tener fe que las palabras que Dios te dio, todavía hay tiempo para que Él actúe sobre esa palabra, pero tienes que creerla, tienes que moverte y activar tu fe y caminar sobre esa palabra, que aún Dios tiene tiempo para cumplir esa palabra que Él te dio el año pasado. El año no se ha terminado, el año aún tiene tiempo, porque Dios no es un Dios cronológico. Dios es un Dios que es el dueño del tiempo. Él puede actuar en el último segundo del diciembre 31 para cumplir tu petición, para cumplir la bendición y para cumplir esa promesa que Él tiene para ti. Él tiene hasta el diciembre 31 a las 11:59. Todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo para cumplir lo que Él te ha prometido. Quisiera ver cuántos audaces hay aquí en el día de hoy. ¿Cuántas personas quieren salir de la barca y caminar sobre lo sobrenatural? Pero antes de hacer eso, quisiera hacer un llamado a todo aquel que nunca ha recibido a Jesucristo como su único Salvador. A todo aquel que se haya desviado de los caminos de Dios. A todo aquel que haya fallado y que cree que ya no puede tener acceso a las cosas de Dios. A todo aquel que haya perdido su primer amor y que cree que no puede continuar sirviendo a Dios. Aquel que haya perdido su primer amor. Aquel que nunca haya recibido a Jesucristo como su único Salvador. Si ese eres tú, ahí donde estás, levanta tu mano. No es para avergonzar a nadie, no es para señalar a nadie. Simplemente es algo que últimamente nos ha inquietado el Señor a nosotros y nos ha estado enseñando. Que si Jesús viene
en este momento, si Jesús decide llegar en este momento y Él viene prontamente, el Señor va a llegar pronto. Y si Él viene en este momento y te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar en mi reino? ¿Sabrás cómo contestarle? ¿Sabrás qué decir? ¿Sabrás el por qué Él te puede dejar entrar en su reino? Si no sabes, si estás dentro de una de estas categorías y no sabes qué responderle a Jesús cuando Él te pregunte, ¿debería dejarte entrar en mi reino? ¿Por qué debo dejarte entrar en mi reino? Si tú lo sabes, amén. Si estás seguro de tu salvación, amén. Pero si hay una pequeña duda, si nunca has recibido a Jesucristo, o si has fallado, y todos lo hemos hecho, si estás bien en el Señor, gloria a Dios. Pero si no estás seguro, ¿qué vas a contestar en ese instante cuando Dios te dice, ¿por qué debo dejarte entrar en mi reino? Aún hay tiempo. La salvación es lo más precioso que hay en nuestras vidas. Empecé leyendo Efesios, Isaías 52, lo mencionamos en la radio y lo mencioné esta noche nuevamente. Tenemos que tener el gozo en nuestra salvación. Tenemos que gozarnos en la salvación. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha entregado gratuitamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque todos estamos salvos. Que todos sabemos qué responder en el momento que estemos ahí frente a Dios. Y ahora sí, si ustedes quieren salir de su comodidad, si ustedes quieren salir de la barca, si quieren caminar en lo sobrenatural y empezar a caminar en las aguas y empezar a demandar de Dios lo que la palabra nos ha prometido, pueden venir al altar, porque Dios quiere entregarles el denuedo. Dios quiere entregarles la audacia. Dios quiere entregarles las estrategias, la fe para poder caminar sobre lo sobrenatural. Dios quiere entregarte la fe para caminar sobre las aguas, sin miedo, sin temor, sin duda, que tú puedas caminar sobre las aguas. Corre aquí al altar. Corre, si en verdad quieres ser audaz, si en verdad quieres caminar sobre las aguas. Y esto es solamente, como dije anteriormente, los que en verdad quieran y deseen caminar en lo sobrenatural. Los que quieren demandar de Dios las cosas que Él tiene preparadas para nosotros.
océano de tu espíritu, y allí me adoraré al Dios que me amó. Yo